Carlos Montoto, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? ¿Cómo estáis todas y todos? ¿Cómo lleváis el calor, el verano recién llegado? ¿Será en tu pueblo? En Eh, mi pueblo, no en el tuyo, que ya sé que tú no tienes pueblo. Entonces, no. Mm. Yo tengo aldea y además no hace calor, hace más bien fresquito. Como precisamente. comprobarás por mi indumentaria. Así, eh, señor. Se vale. nota, falta que te patrocine la marca Quechua. Vale, vamos a ello. Carlos nos dice que va a hablar De uno, mil cosas. dos, tres, tres temas, pero que antes de los tres temas quiere hacer un breve repaso sobre Estados Unidos, el Reino Unido, Israel y Ucrania. ¿Quieres que hagamos una apuesta que no llegas al segundo, Carlos? Sí, que nos jugamos. Bueno, pues tú dirás el breve repaso a A todos ver, los países, lo breve teniendo que en es. cuenta la hora que es y Sí, el tiempo del que disponemos, sí, el breve repaso es un telegrama, a porque ver. son temas de los que podría hablar, sé que sería necesario hablar, pero prefiero hablar de los temas gordos que hoy a mí me interesa más contarle al personal. A ver, de la galería de los horrores de Trump, aranceles sí, aranceles no, ahora te los pongo, ahora te los quito. Ahora que me voy de las negociaciones con Rusia y Putin está loco, deja de estar, pues no voy a hablar. Del Reino Unido me llama poderosamente la atención, mi querido amigo, que de pronto ha tomado una ofensiva inédita hasta la fecha con un gobierno laborista como el de Keir Starmer para tomar posición a favor de Marruecos en el conflicto del Sáhara, cosa que hasta ahora nunca había hecho, pero ha habido alta diplomacia este pasado fin de semana en Rabat y por parte de los ingleses y se han descolgado con una apuesta pública decidida de la diplomacia británica, que recordemos es una de las más poderosas del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, a favor de las tesis autonomistas de Marruecos Sobre el sobre la Sáhara. soberanía del Sáhara Occidental. Sí, señor. Esto es un alineamiento absolutamente no previsto, o sea, imprevisible, en el mismo sentido que en su momento, también de manera totalmente imprevisible, Pedro Sánchez se alineó con las tesis israelíes, que dejan fuera de juego la necesidad o la reivindicación histórica de un referéndum tal y como estaba acordado por parte de la ONU en relación a los pueblos saharauis y a la soberanía del Sáhara, y no una mera autonomía bajo soberanía de Marruecos, y esto se alinea a su vez respecto de el anuncio hecho también por el gobierno británico estos días de un incremento muy sustancial en la inversión de armas nucleares. Recordemos que el Reino Unido es potencia nuclear, que colocan a Gran Bretaña estos días de manera, como digo, totalmente imprevisible, como uno de los actores de la comunidad internacional que más ruido está haciendo. Yo ahí lo dejo, pero la verdad me ha llamado mucho la atención. Luego de Israel, pues ¿qué te voy a contar? O sea, 51 muertos en lo que se ha convertido ya en la trampa, en los Juegos del Hambre, es decir, la trampa de la supervivencia, por la cual, con esta peculiar manera que el gobierno israelí y los Estados Unidos, la empresa subcontratada de mercenarios que distribuye la ayuda humanitaria, pues se ha convertido en una especie de ratonera cada vez que van a cazar o a recoger los alimentos, aparte de humillante, verdaderamente una trampa mortal, una ratonera mortal. Los últimos 51 que han muerto, según los testimonios de la zona recogidos por Naciones Unidas, por más que Israel se esfuerza en mostrar imágenes supuestamente que demostrarían supuestamente que unos enmascarados, que casualidad, se dedican a disparar a la multitud y que esos tienen que ser los de Hamas, como una especie de atentado de falsa bandera para poder poner en evidencia a Israel, pero sin embargo, lo que los testigos supervivientes cuentan de la última matanza al ir a recoger alimentos es que recibieron disparos por tierra, mar y aire, es decir, les dispararon desde el cielo, les dispararon con drones, les dispararon con helicópteros,
les dispararon desde el suelo, desde tierra y además desde tanques y les dispararon incluso desde el mar, porque recordemos que estamos en la Franja de Gaza que está al lado del mar. mm, Con lo cual, bueno, esta aberración que se vive diariamente en relación con Israel parece no tener fin, ¿no? Y por último, Ucrania, otro tal, que están felices como perdices, pero felices como perdices, ¿eh? Pues, porque supuestamente han conseguido realizar un ataque en Siberia contra aviones del ejército ruso que estarían en sus propias bases militares y que, pues fíjate tú qué capacidad tenemos para decirle a Putin, ojito, ojito, si lo que pretendes es demorar indefinidamente las negociaciones de paz, pues que sepas que nosotros tenemos capacidad de hacerte daño incluso dentro de tus fronteras y no me refiero justo en el borde de la frontera, ¿no? Como hasta ahora. Eh, Esto al mismo tiempo que estás manteniendo la segunda ronda de negociaciones de supuesta paz. Entonces yo realmente es que ya no sé qué juegan los unos y los otros, porque conociendo a Putin, esperar que esto quede sin respuesta militar en el campo de batalla, lo único que hace es alimentar, a tratar de apagar el fuego con más fuego. Y en consecuencia, pues es bastante poco probable que realmente haya ningún clima necesario para que estas pseudo conversaciones de paz que pretenden celebrar o que están celebrando, se reunían hoy en segunda ronda, pues vayan a tener ninguna afectividad real y que verdaderamente ahora la apuesta de todos está en el campo de batalla y en el intentar unos y otros obtener territorio antes de una supuesta ofensiva que lanzaría el ejército ruso. Hubo otra primavera en la que la del 2023, en donde se suponía que la gran ofensiva o contraofensiva para recuperar terreno iba a ser ucraniana y realmente no tuvo resultados visibles en la zona, pues se supone que ahora, en primavera-verano, se iba a iniciar, o se podría iniciar una especie de ofensiva, gran ofensiva final del ejército ruso, que también está por verse. Así que bueno, estos son los grandes temas internacionales que brujulean en la política exterior, pero nosotros, como te he propuesto en los temas de hoy, salvo el tema del final, nos venimos para casa. Así que cuando quieras empezamos. Bueno, pues vamos a empezar. Hasta ahora no estábamos empezando. Eh, No, estábamos haciendo un breve repasito previo, ¿no? De bueno, pues actualidad. después de esta previa, Ujú. vamos con el primer tema que nos propones, que considero que va a ser más largo. Insultos, mentiras y cintas de vídeo. El sainete de Madrid. De Madrid, ¿eh? No de Madrid, sino de Madrid. En Madrid, Madrid, Madrid. Es tu tierra, Porque además. está claro, es además tan castizo todo, tan Villa y Corte, tan, ¿sabes, no? Sí, El Manolo y el Felipe, ¿no? O sea, esas cosas tan propias de Madrid, que todo lo que no pase en Madrid no pasa, no existe, ¿no? Para los medios de comunicación en general no existe en este país, y incluso todo lo que se mueve en las cloacas de Madrid, pues resulta que pasa de convertirse de anécdota en categoría, ¿no? Y sí. en consecuencia, pues todo el mundo está entretenido con esto, aunque realmente haya otras muchas cosas que pasan y que afortunadamente en una emisora como esta se cuentan todos los días, ¿no? En otras, que pasan cosas, digo, en otras partes de España. Bueno, supongo que los oyentes y las oyentes más conspicuos habrán reparado en el cachondeíto del título que le he puesto a este tema de hoy, haciendo un juego de palabras con aquella célebre película de los años 90, creo recordar, que se llamaba Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, ¿no? Sí. Una película muy, muy conocida, de hecho fue un eslogan que tuvo fortuna, ¿no? Porque se quedó en el vocabulario popular durante años. Porque un poco eso es lo que está pasando ahora mismo en Madrid, ¿no? En Madrid, en la Villa y Corte, en la capital de España, donde se cuece los garbanzos del cocido de la política española. Ujú. Y juegos de palabras aparte, creo que es bastante, bastante evidente, ¿no? Este fin de semana hemos visto
cómo habría un gran aparataje, un gran movimiento para reutilizar en el favor del Partido Popular y como preparación para la gran convocatoria anunciada, bombo y platillo por el señor Feijóo para el domingo que viene, de esa manifestación multitudinaria que lanzaría a España a las calles para salvar el país de la dictadura del perro Sánchez, Sí, aprovechando que este pasado fin de semana se celebraba el segundo aniversario, yo no sé desde cuándo se celebran segundos aniversarios en la política, de la mayoría absoluta, total, arrasate máxima en la comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid por parte del Partido Popular. Ya sabemos de qué estamos hablando, de la señora Díaz Ayuso y del señor Martínez Almeida. El caso es que, claro, todo venía derivado directamente, por un lado, de las famosas, del famoso escándalo, de las conversaciones, de la llamada La Fontanera del PSOE, la señora Leire Díez, donde supuestamente confabularía con unos empresarios perseguidos por la justicia o encausados por la justicia española, y algunos de ellos huidos al extranjero precisamente por ese mismo motivo, para encontrar material comprometedor contra el teniente coronel de la UCO, el señor Balas, que hasta ahora nadie conocía públicamente, que es, siendo la UCO y más la Brigada de Delitos Económicos de la UCO, quien se está encargando en este momento de llevar a cabo las investigaciones y los informes, algunos de ellos cruciales, del caso Collo, del caso de Begoña Gómez, del caso del hermano del presidente del gobierno, David Sánchez. Claro, esto era, vamos, o sea, material extra, junto con el que nos espera a partir de ya ayer mismo, con el tema del primer borrador que se ha conocido del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía, pues ujú, era, vamos, o sea, pólvora para hacer dinamita, para convertirla en dinamita por parte del Partido Popular, ¿no? Eh, bueno, ahora esto sí que están creando la fontanera patriótica, ¿no? En vez de la policía patriótica, ¿no? Claro, lo que pasa es que, fíjate, Manolo, ahí ya tenemos las cintas de vídeo, es decir, lo que se ha conocido y ido trascendiendo de las conversaciones entre la señora Leire Díaz y sus conspiradores, que por supuesto el Partido Socialista, que ha tardado mucho en reaccionar la semana pasada, niega que guarde ninguna relación y que incluso ha acabado, pero yo creo que por la presión de Sumar y de la calle, del Vox Populi, ha acabado abriéndole un expediente informativo, porque sí se acredita que utilizó el nombre del PSOE o habló en nombre del PSOE del gobierno. Efectivamente, pues se le va a echar del partido de forma inmediata. Bueno, es un poco lo mismo que con Ábalos, un poquito diferente, pero un poco en la misma línea de primero me las cojo con papel de fumar, con pinzas y luego ya veremos, ¿no? ¿Qué hago? Eh, pero esto no es más que una demostración de hasta qué punto se ha encenagado la política en Madrid, que absolutamente cualquier transcripción, confesión, porque ahora son estos, hace unas dos, esto de lo de Leire Díaz, pero hace unas semanas, pero pocas, 2 o 3 semanas, estaban aquellas conversaciones de WhatsApp del presidente Pedro Sánchez con el señor José Luis Ábalos, que habían trascendido porque otro medio de comunicación las saca, ¿no? Es una especie de goteo permanente. Además, siempre a través de los mismos medios, el Confidencial, el Mundo cada X tiempo le condena a algún tribunal a tener que rectificar una información porque resulta que ha mentido, y sea, por de, y ejemplo, de eso de pagar, y de pagar y aparte de de pagar, pero es igual, me compensa porque, total, teniendo en cuenta el tingladillo que tiene montado la señora Díaz Ayuso, que tiene comprado a la mayor parte de los medios de comunicación que tienen su sede en Madrid a base de propaganda electoral, perdón, institucional, Mm, publicidad institucional. Esto es muy sencillo, ¿no? Es decir, mira, yo tengo un presupuesto que en el caso de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid es multimillonario,
para publicidad institucional y ese presupuesto me lo gasto con quien quiero. Entonces, ¿con quién quiero? Pues con toda una serie de medios que me garantizan que voy a tener informaciones afines y que me van a hacer el juego. Sobre todo desde que quien manda en Madrid no es la señora Díaz Ayuso, sino que es el señor Aznar y Faes, ¿no? mm, Puesto que es el señor Aznar el que permanentemente es quien da las consignas que luego, ha pasado este pasado fin de semana con los discursos de la señora Ayuso, que pasaron muy por la derecha a la hora de cagarse en Pedro Sánchez y en el gobierno. Allá no dicen gobierno podemita, ¿no? Ni siquiera ya dicen gobierno bilduetarra, ¿no? Es el gobierno, es la dictadura del señor Sánchez, ¿no? mm, Pues pasaron muy por delante a quien venía a hacer oposición y presentarse como alternativa de Estado al gobierno de Pedro Sánchez, que era su propio presidente de filas, el señor Feijóo, ¿no? Es decir, dijeron muchas más barbaridades el resto de oradores sobre Pedro Sánchez que el señor Feijóo, ¿no? Claro, en paralelo a esto, resulta que a las pocas horas, el mismo día, pero un poco más abajo, de donde se celebraba el acto para todos sus afines, y tiene unos cuantos, porque no recuerdo qué barrio era, donde se celebraba el evento del Partido Popular en Madrid, que en las últimas elecciones Ayuso sacó el 70% de votos, se dice poco. Y por tanto, la presencia en el Partido Popular en el evento del Partido Popular de Madrid, a la que Feijóo tuvo que acabar reconociendo que si acababa siendo presidente del gobierno en España era gracias al Partido Popular de Madrid, con lo cual es, como vemos, la correa de transmisión que va desde Aznar hasta Ayuso, o sea, hasta Feijóo, pasando por Ayuso, quien decide la política del Partido Popular, pues decía, unos cuantos kilómetros más abajo, en la capital de España, en la puerta de la sede de Ferraz, había una manifestación convocada por Santiago Abascal y Vox y Vito Quiles y toda la fachosfera esa, que yo sé que a algún compañero no le gusta nada que utilice el término, pero es que existe. sí, Entonces, es que existir existe. sí, sí, sí. Es como las brujas, ¿no? Las meigas, a ver las ailas, ¿no? Pues entonces, allí estaban 300 miserables, porque no reunieron a más de 300, entre la fachosfera esta, quejándose, en definitiva, en palabras del propio Santiago Abascal, de que el Partido Popular literalmente les copiaba el discurso, ¿no? Les copiaba y ponía ejemplos, no los voy a repetir ahora, pero ponía ejemplos de que le estaban copiando el discurso una y otra vez, ¿no? Entonces, claro, uno piensa en todo este ruido, ¿no? Que hay constante, ¿no? De publicaciones, grandes revelaciones. Bueno, España se va a la mierda, España se rompe, ya no lo dicen así, pero sí dicen el gobierno se va a caer, ya estamos en modo electoral, ya lo contamos la semana pasada, que es por ahí por donde suena el río Manzanares últimamente, ¿no? Bueno, pues que Pedro Sánchez va a convocar elecciones, vamos a la vuelta a la esquina, ¿no? Porque el acoso y derribo judicial y mediático va a llegar un momento que es tan fuerte, sobre todo el judicial, en el momento que llegue ya a sus fases culminantes, que va a ser insostenible. La apelación del señor Feijóo a los partidos políticos que forman alianza parlamentaria con el gobierno para que en su momento presentaran, incluso no lo presentaba él, sino que les pedía que la presentaran para apoyarlo él, una moción de censura, pues aparte de patética, porque evidentemente no iba a funcionar, más patética resulta todavía cuando todo está instalado en una especie de corrupción que hasta ahora, del Partido Socialista que hasta ahora, no deja de ser más que una estrategia a la que hay que sumar además toda esta sobreactuación permanente de los mentideros y de los medios de comunicación de Madrid. Es decir, eh, esto no es solo patrimonio de la derecha, también es el recurso de la izquierda, porque vamos a ver que el personaje del gobierno del Partido Socialista más activo, con más presencia mediática en todo lo que tiene que ver con Madrid, sea un tipo como Óscar López, que está dejando a Víctor Puente, el ministro de Fomento y de Transportes, como si fuera un colegial,
a la hora de cagarse en la madre que parió al rival político. Óscar López, recordemos que había sido jefe de gabinete de Pedro Sánchez antes de pasar a ser ministro y que ahora es el candidato oficial del Partido Socialista para competir con la mismísima Díaz Ayuso. Ujú, Pues esto es tratar de, como antes he contado en el caso de Ucrania, atacando Siberia y los aviones rusos allí justo antes de las negociaciones, pues es tratar de apagar el fuego con gasolina, ¿no? Es decir, es una hipérbole permanente en busca única y exclusivamente del clickbait. El clickbait, esto es aplicable a los políticos y también a los medios de comunicación. Es decir, cada vez más y de una manera exagerada. El clickbait es el término inglés que se utiliza para colocar un titular muy llamativo, muy escandaloso, que atrape la atención, que capture la atención en Internet, aunque luego el desarrollo de lo que viene detrás no tenga nada que ver o simplemente no sea ni remotamente lo que parece en el titular. Eso es un clickbait, es un gancho para atrapar la atención. Bueno, pues esto es a lo que se recurre ya de una manera generalizada por parte de toda clase de medios de comunicación. Es decir, la intoxicación ha llegado a tal punto que ahora mismo, si tú te pones a mirar en Google las noticias, las que sean, y dices, Google, dame noticias, te saca un montón de noticias de diarios como Marca, AS, Mundo Deportivo, que están relacionadas directamente con la política. No son noticias deportivas, son noticias de política ujú. con titulares totalmente exagerados. Si clicas, es decir, caes en la trampa de clicar y entras y ves la noticia, te das cuenta que eso lo podían haber publicado en El Español, o lo podían haber publicado en OK Diario, o lo podían haber publicado en cualquiera de estos medios de la fachosfera. Entonces, cuando llegamos a toda esta hipérbole generalizada, esta sobreactuación permanente entre los políticos y entre los medios de comunicación, entre los políticos nacionales de Madrid y de los medios de comunicación, porque el discurso, salvo alguna salida de pata de banco de algún varón socialista en el resto de España, no van en esa línea de tremendismo permanente y de guerra civilismo en plan consigna panfletaria permanente que se vive en Madrid, sino que son, bueno, pues términos más normales en el resto del Estado, inclusive los independentistas Ujú. catalanes. Ya no hablo de los gallegos o los vascos. Ah, ese tremendismo, esa hipérbole constante, ese recurso constante a la crispación en la que el Partido Socialista está instalado también ya desde hace mucho tiempo, porque lo que hace es acabar, quiero decir, si Díaz Ayuso dice en el mitin del sábado o del domingo, este domingo pasado o sábado pasado, no me acuerdo ya ni el día ni me importa, perdonad, dice, porque por lo menos a mí me gusta la fruta, no como a la ministra de Sanidad que le gustan los porros. O sea, si suelta una salvajada como esa, Hay en quien lo- lo ha llamado a la señora Ayuso Choni. Ya, claro, claro, es una claro, claro, Choni. claro, 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 sí, pero eso es muy de la verbena de la paloma. Vale, ujú. Entonces, claro, ¿no? Entonces, ella tiene sus... O sea, eso cala en un determinado sector, pero tú no puedes entrar a contestar eso en términos similares, porque ella ya tiene mucho ganado en ese territorio, lo tiene abonado, porque además, como digo, tiene dependientes a la mayor parte de las cajas de resonancia, le hace medios de comunicación de toda clase, y en consecuencia pues no tienes mucho que ganar ahí porque estás pasándote a jugar en su terreno, no en el tuyo. Ella está marcando las reglas, no tú. Y cuando hay medios que no obedecen a las consignas porque no se llevan tajada publicitaria de las instituciones madrileñas, pues no te preocupes que ya tenemos a Miguel Ángel Rodríguez que vendrá y te llamará por teléfono y te dirá, te voy a hundir a ti, a tu periódico, ¿no? Como hizo con el diario.es. Sí, sí. Entonces, claro, claro. Entonces, claro, uno dice, bueno, entonces, ¿por qué si en el resto de España no, en Madrid sí? Bueno, pues esto tiene mucho que ver realmente con esta estrategia cruzada de utilizar, por un lado, a esos medios comprados, pero para que se hagan eco y luego retumben constantemente las mismas consignas, los mismos mensajes, exagerándolos al extremo del clickbait que antes he explicado, con una con una judicialización permanente de la política. Y me explico.
Mientras, el Partido Socialista estaba la semana pasada dubitativo en contestar sobre el escándalo de Leire 10, y por tanto, cuanto más tiempo tardaba en contestar, más rápido se consolidaba el mensaje de esta es la fontanera trabajando del PP para hacer una especie de policía patriótica bis. Lo que pasa es que, bueno, un poco el tiro sale por la culata cuando uno es un espectador medianamente imparcial, cuando al mismo tiempo a Francisco Martínez, número 2 del infausto ministro de Interior Fernández Díaz con Rajoy, lo mandan a prisión justo al mismo tiempo, ¿no? Sí. Por un escándalo que no tiene nada que ver con la policía patriótica, aunque él también estaba en el escándalo de la policía patriótica. Y muy metido, ¿no? Hombre, metidísimo, tan metidísimo como que está pendiente de juicio. Sí, Pero no ha ido a prisión por eso. Ha sí, ido a no. prisión por un oscuro chanchullo con un hacker y con una defraudación bastante turbia, ¿no? Un poco Eh, cutre para un político que ha estado bueno, de director general en un bueno, gobierno. Es un bueno, tema un bueno, poco cutre, bueno, ¿no? bueno, más cutre, cosas más cutres hay, porque anda que yo, vamos a ver, para España, los políticos en España tienen una tradición de cutrerío importantes, ¿eh? Recordemos las fotos del señor Roldán, director de la Guardia Civil, Más, sí. en aquella bañera con señoritas de compañía. Recordemos el pisito del amante del señor Ábalos. Es decir, a ver, cutreríos ha habido muchos, ¿eh? Recordemos los fontaneros del escándalo de los seres en Andalucía, en que se gastaban el dinero. Pues Mm. igualito que nuestro amigo Ricky Costa aquí, del que hace mucho tiempo que no hablábamos, ¿no? O toda la camarilla de Paco Camps, ¿no? O sea, quiero decir que, o recordemos el este del dinero, ¿cómo se llamaba? El de la Gürtel, Sí, el de la el Diputación. yonki del dinero. El No, yonki, aquel no me acuerdo cómo se llamaba. el yonki del dinero, el señor Sí, Benavente, sí, ¿no? sí, Creo que bien se a bien, llamaba. sí. Bueno, entonces dices, a ver, entonces, ¿qué pasa? Todo esto, ¿cómo se retroalimenta de esta manera? Y hay una explicación. ¿Tú sabes quién es la acusación popular? ¿Quién ostenta la acusación popular en el juicio del caso Coldo ante el Tribunal Supremo? No También sé, se me conocido ocurre, por el señor bueno, Ábalos, el Partido Popular, te lo digo yo. mm, ¿Sabes quién lidera? El Partido Popular es quien lleva la iniciativa de la querella y de la instrucción como acusación popular en el caso Coldo ante el Tribunal Supremo. El Partido Popular. ¿Sabes quién está detrás? ¿Qué acusación popular lleva la iniciativa en el caso de Begoña Gómez? Vox. ¿Sabes quién es quien lleva la iniciativa en las querellas por el fraude de hidrocarburos, que también salpica tangencialmente a Santiago Aldama y por tanto está directamente relacionado con el caso Vox, con el caso Collo? Hazte oír. ¿Sabes qué ha pasado la semana pasada, Manolo, mientras el Partido Socialista jugaba a, a contar pinto, pinto, gorgorito, a ver qué hacía con la señora Leire Díaz? Que todas, hazte oír, manos limpias, Vox, todos han corrido para ser el primero en presentar la querella contra Leire Díaz, solo con lo que ha trascendido sin saberse si realmente tiene alguna conexión o no real. Hay un encargo detrás, oficial del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque el primero que llega pega dos veces. Y normalmente la regla general es que el primero que comparece como acusación popular y es se le admite la personación es el que dirige la acusación popular, aunque luego se sumen otras. ujú, Esto ya trató de hacerlo Manos Limpias en Valencia, con la querella contra Pilar Bernabé mm, por el asunto de la Dana. mm, Solo en el caso de Begoña Gómez, en donde el señor Peinado, como siempre a su aire, el juez Peinado, en vez de seguir el criterio del primero que se persona, el primero que llega en definitiva al juzgado, es el que disfruta de las condiciones de ser el primogénito, pues en lugar de eso, resulta que en aquel caso de Begoña Gómez, el primero que llegó fue Actoir, pero el primero que consignó la fianza fue Vox, porque claro,
a este tipo de acusaciones populares se les pide una fianza. mm. Dependiendo de qué fianza te pido, de grande o pequeña, y dependiendo de quién seas tú, te dejo fuera de juego o no te dejo fuera de juego. Actoir no tiene el presupuesto que tiene Vox, tardó más en poner la fianza, y el juez, saltándose el criterio generalizado del que llega primero, es decir, el que presenta primero el escrito de personación y querella contra quien sea, es el que se hace cargo de la iniciativa de la acusación popular, cambió el criterio y se lo dio a Vox. Entonces, claro, este chalaneo, que no es único ni es patrimonio de la derecha y la extrema derecha en España, con el tema de la persecución judicial de supuestas causas de corrupción, o de supuestos casos de corrupción. Digo, que no es patrimonio, porque ¿sabes quién lleva la acusación popular en el asunto contra el novio de Díaz Ayuso? El Partido Socialista de Madrid. Es decir, que Con lo también. cual, claro, juegan a lo mismo. Ujú. Solo que uno tiene un par de medios, eso sí, muy poderosos a su disposición, y un par más, mucho más pequeños, que es el Partido Socialista, con Prisa, aunque ahora mismo el director general de Prisa y Pedro Sánchez se odian a muerte, no se quieren ni ver. Pero bueno, ahí está Prisa, la cadena SER, y luego están los pequeños, los más pequeños, Público, el diario.es, etcétera, etcétera. Y los otros pues tienen todo el adicional marco de los medios generalistas a su servicio, la COPE, ABC, El Mundo, La Razón, etcétera, etcétera. Y la Eh, mayoría de las televisiones y radios autonómicas. la mayoría de las Gobiernan. televisiones y radios autonómicas, Mm, es decir, las tertulias de Antena 3 y de Telecinco no se pueden ver, mm. y la de Televisión Española, bueno, es una risa cada vez más, por tanto, mm, en esta retroalimentación constante, en este chalaneo constante, en este juego de la podredumbre mutua, en donde yo te acuso, tú me acusas, luego es igual, si este escándalo de hoy que hemos exagerado hiperbólicamente de manera como si fuera el escándalo definitivo, no sirve, mañana me invento otro, y si no tengo otro ya sacaré otro, y así sucesivamente, aunque al final no acabe pasando nada, acaba salpicando a la UCO, que es el actor que faltaba y que no había aparecido hasta ahora. Mm. ¿Quién ha hecho la filtración de lo de Leire? Si eso no estaba. ¿Dónde está? ¿Por qué ha salido? Ya hubo unas filtraciones el otro día con los WhatsApps entre Ábalos y ese que también se empezó a decir, y Sánchez, que se empezó a decir que había salido de la UCO, y luego resulta que no había salido de la UCO porque el propio Ábalos, a ver, no reconoció explícitamente, pero tampoco desmintió cuando pudo haberlo hecho, y fue preguntado directamente que podía haber salido de su entorno. No que lo hubiera filtrado él, pero que podía haber salido de su entorno. Mm. Claro, ya colocar a la UCO en medio del juego y al teniente coronel Balas este, ¿y por qué la UCO siempre se ha convertido en una especie como de perito oficial que en función de lo que decida o deje de decidir resulta que el asunto es para tomárselo en serio o no? Y se le da una fiabilidad a la UCO ahora por parte del Partido Popular, cada vez que hay un informe o se dice que va a aparecer un informe que puede ser determinante para probar las acusaciones de, por ejemplo, en el caso del fiscal general del Estado y las filtraciones, pues el informe de la UCO, eso es lo que se basa el juez Hurtado del Tribunal Supremo para sentar en el banquillo al fiscal general, en una consideración de la UCO que de cuando en cuando mete la pata. Pero claro, es que hay que recordar que hace 15 años, cuando gobernaba el Partido Popular y era entonces la UDEF de la policía, no la UCO de la Guardia Civil, porque es el equivalente, en la que investigaba los grandes casos de corrupción como la Gürtel o la Caja B del Partido Popular, Francisco Álvarez Cascos, que entonces era vicepresidente del Partido Popular, dijo que de la UDEF, que era una camarilla instalada en Canillas dedicada a fabricar y preconstruir pruebas. Esto lo decía el Partido Popular gobernante entonces, con Mariano Rajoy, hace 15 años, de la propia UDEF. Ahora sale el Partido Socialista viniendo a decir, no digo que prácticamente lo mismo sobre la UCO, pero, en fin, en definitiva, y con esto acabo este bloque. Da mucha risa comprobar cómo en realidad todo esto forma parte de una sobreactuación judicial y mediática espectacular, que lo que hace es confundir a los ciudadanos y alejarlos
facilitando, de las instituciones, favoreciendo o facilitando efectivamente ese desapego del que luego otros se llevan la tajada, se llamen Vox, se llama Se acabó la fiesta o se llame como se llame. Yo creo que la realidad, sobre todo fuera del Madrid institucional, va por otros lados. Y si hoy le hemos dedicado este tiempo es porque no pienso volvérselo a dedicar en mucho tiempo más, porque realmente no merece la pena. Allá se las compongan con sus teatrillos, con sus sainetes y con sus zarzuelas, que los demás tenemos cosas más importantes que hacer. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahora poner música, ¿vale? Eso es. Continuamos en Radio Clara. Estamos hablando con Carlos Montouto y esto se llama Es lo que hay. Y te quedan 10 minutos, Carlos, 10 minutos. 10, 10. Sí, sí, 10. Bueno, pues 5 y 5. Bueno, pues tú verás. Polonia primero. Venga, Dices, pues Polonia hazme. primero. Polonia Polonia primero. para los polacos Eso es. primeros y Make Polonia Great Again, ¿no? Bueno, Podríamos subtitular, ¿no? bueno, Bueno, ha habido elecciones, segunda vuelta, ya la semana pasada hablábamos de eso, que estaban en la primera, ha habido elecciones de domingo, segunda vuelta, para elegir presidente de Polonia. Recordemos que allí el presidente no gobierna, gobierna el primer ministro, mm, que es el señor, siempre lo olvido, Tusk, que no se pronuncia Tusk, se pronuncia Tusk, mm, como Donald Tusk, porque se llama Donald Tusk, que es europeísta, el señor Tusk, digo, primer ministro, y que se supone que era la gran esperanza cuando fue elegido en 2023, en unas reñidísimas también elecciones, era la persona idónea para devolver a la senda europeísta a la disco a la Polonia, que tiene un papel, un valor estratégico incalculable, siempre lo ha tenido, no de ahora, porque está entre Alemania y Rusia, y claro, eso es un eje que todos sabemos desde la Segunda Guerra Mundial, que es aparte de un nido de espías, es un, un- un paso obligado, ¿no? Por mm, tanto, tiene un valor geoestratégico tan enorme como España, para que nos entendamos, ¿no? Que también lo tiene por el paso del estrecho, ¿no? De Gibraltar. Y ahora de pronto, pues gana un señor que se llama Nawrocki, que es un neófito en política, pero que se presenta es un neófito en política. De hecho, este señor había sido un boxeador profesional. Son estas cosas que pasan en Ucrania, Polonia, estos países, ¿no? En Ucrania también tenían un ministro que había sido el legendario boxeador, ¿no? Profesional, ¿no? Bueno, y derrotando al alcalde de Varsovia y que era el candidato de la plataforma cívica del partido del primer ministro Donald Tusk, que es europeísta y liberal. Bueno, Donald Tusk había tenido cargos de mucha importancia anteriormente a ser elegido presidente, se había luego retirado de la política, pero antes había estado en cargos de mucha relevancia en las instituciones europeas, hay que recordarlo. No recuerdo si fue presidente del Banco Central Europeo o una cosa de estas, ¿eh? Es decir, había tenido cargos de mucha importancia. Bueno, ¿qué importa de lo que ha pasado en Polonia? Pues lo que importa es que esto genera muchos conflictos en Polonia. Polonia es un país que había sido de los primeros en la avanzadilla, digamos, del soporte a Ucrania y el belicismo contra Putin. Ahora, con la llegada de Karol Nawrocki, que ya ha asegurado que va a continuar con las políticas de su predecesor, también del mismo partido Ley y Justicia, Andrzej Duda, pues, y que eran los que habían estado a punto de salirse de la Unión Europea, porque entre otras cosas, su Tribunal Constitucional había declarado que la ley polaca estaba por encima de las decisiones que pudieran tomar los tribunales europeos. Esto era una insumisión legal en toda regla, en la línea de flotación, como ni siquiera de la Unión Europea, como ni siquiera Hungría había llegado a plantear. El Poder Judicial durante 10 años ha estado
constantemente intoxicado y penetrado por el partido ultranacionalista Ley y Justicia. Y en consecuencia, cuando Donald Tusk llegó como primer ministro por fin en 2023, lo primero que trató de hacer fue hacer reformas judiciales, liberalizar la restrictivísima ley del aborto polaca y también introducir las uniones civiles para parejas del mismo sexo, es decir, lo que se llama el matrimonio gay, ¿no? mm, Esto que parece algo pues, bastante normalito, en Polonia es poco menos que te llamen comunista. Y claro, ya sabemos que cuando vienes de una dictadura comunista como la que tuvo Polonia, pues entonces el sesgo, al igual que ocurrió aquí, pero en sentido contrario, ¿no? Con la salida de la dictadura franquista, pues el sesgo, evidentemente, es irte al opuesto. Y por tanto, es extraordinariamente conservador el país en general en Polonia. El resultado está al 50% y lo más importante es que Karol Naroski, o Nauroki, perdón, que es un trumpista declarado, de hecho se reunió con Donald Trump poco antes de las elecciones, eh, es un personaje que fortalece otra vez al partido Ley y Justicia, cuyo eslogan es el de los polacos primero, es decir, por eso Polonia primero, ¿no? Decía, me interesa sobre todo la cuestión internacional de Polonia. En cuanto a, ¿y qué va a hacer ahora? ¿Se van a salir del juego respecto de Putin? Pues no, porque es que no todos los ultranacionalistas de derechas van en la misma línea. Los hay pro-Trump pero anti-Putin, los hay pro-Putin pero anti-Trump, los hay que no son ni pro-Putin ni pro-Trump y que juegan a su propio juego, por ejemplo, Giorgia Meloni. Y de hecho, el partido este Ley y Justicia, donde está el nuevo presidente de Polonia, está en el Eurogrupo conservadores y reformistas de Giorgia Meloni, que es uno de los dos grupos de ultraderecha en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, está en juego el atlantismo, entendiéndose por tal a Polonia como un aliado confiable de la OTAN. De momento, no. Pero sí que es verdad que este resultado, además de poder torpedear y bloquear definitivamente las iniciativas europeístas de Donald Trump, lo que hace es volver a demostrar cómo, en definitiva, aquellos interesados en la división y la destrucción de la Unión Europea cada vez van ganando más terreno. ¿Y quiénes son actualmente los interesados en la división y en la destrucción de la Unión Europea? Parece mentira que haya que decir esto. Si al final harán buena la Unión Europea. ¿Quiénes son? Pues Putin por un lado, que lo ha dicho por activa y por pasiva, Donald Trump por otro, que lo ha dicho por activa y por pasiva, y por supuesto China, que no lo dice, pero está ahí como siempre a la expectativa, ¿no? Porque es un mercado con unas regulaciones que si se le suavizaran permitirían poder penetrar mucho más el mercado, el goloso mercado de los consumidores europeos a la industria china, mucho más de lo que ya lo hace, ¿no? mm. Entonces, bueno, es un poco esto lo que te quería contar. El papel más fundamental va a ser el de los jueces, como ya venía siendo hasta ahora. Y, en fin, no se acaba el mundo tampoco en la Unión Europea, pero es otro aldabonazo más en favor justamente de las líneas más anti-europeístas, que hace un flaco favor al espacio común de la Unión Europea como un espacio que pudiera un poco hacer un cierto contraequilibrio respecto a estos poderes multisectoriales que han aparecido, multirregionales que han aparecido en este siglo XXI, con ínfulas de gallito en el patio de la política exterior global, como son Estados Unidos, China y Rusia. En fin, eso te quería contar y como tengo muy poco tiempo ya, pues dime, déjame que cuente algo de México, anda. Pero te dejo solo un minuto y medio. Bueno, pues 1 minuto y medio. Eso es Mejor que posible. tengas 7. Es posible. Es Bueno, pues posible. pero pregunta, sí, pregúntate lo que me pregunto yo Me- ahí, anda. te tengo que preguntar. ¿Y Pregunta, si, pregunta. y Tú si- pregunta. y si eligiéramos también a los jueces? Se Porque claro, pregunta. si es que la movida al final, claro, esto me recuerda a aquel famoso ensayo, ¿no? De la locura, ¿no? Sobre la locura. Y si no fuéramos a votar nadie, Mm, claro, y si eligiéramos a los jueces, porque claro, hablamos de España, jueces. Hablamos de Polonia, jueces. Hablamos de Estados Unidos, no te quiero contar con el tema de los jueces. mm. A donde mires, hablamos de jueces. La política se ha judicializado por completo, no solo en España,
no solo en Madrid, en todo el mundo, cada vez más. Y entonces, pues va a resultar que ha habido un país que ha elegido por primera vez en la historia, por sufragio popular íntegro y libre, a los jueces, ¿Cuál? que ha sido México. Joder. México acaba de celebrar una consulta altísimamente polémica en un proceso inédito que nunca antes ningún país del mundo había llevado a cabo, para que fuera el pueblo, como si fueran unas elecciones legislativas, a quien eligiera los jueces de su circunscripción, y no solo de su circunscripción, sino de todas las escalas superiores en su circunscripción. ¿Y esto cómo puede ser? Porque claro, es verdad que, aparte de lo difícil que era ese escrutinio, eh, resulta que esto es un proyecto de López Obrador, ya sabemos que tenía un ramalazo Illuminati importante, justo antes de dejar el poder y que se ha consumado con Claudia Sheinbaum. Se hizo este pasado fin de semana en medio de una enorme polémica, solo con un 13% de participación. La mayoría de los candidatos no eran ni conocidos. Las bases de la convocatoria electoral impedían que se pudiera realizar campaña electoral con fondos ajenos a los propios de los mismos candidatos, pero esto, la oposición se ha negado en redondo a participar y ha apelado al boicot de ese, no son elecciones, bueno, elecciones judiciales, vamos a decir así. Hay una figura parecida en Estados Unidos, pero no está regulada de esta manera. Y es solo para los altos cargos como fiscal general del Estado y cosas de ese tipo, pero no a todos los jueces. Pero claro, es que México es muy singular, porque México es verdad que las denuncias de las graves cuotas de impunidad que tenían los jueces cuando no resultaban amenazados, cuando no resultaban coaccionados, sea por el narco, sean por otros poderes políticos, cuando no en los niveles de corrupción, la falta de garantías en cuanto a un derecho justo, la cantidad de gente que está en prisión sin que sea celebrado nunca un juicio, y tiraron la llave y hasta luego, me he olvidado de ti. Es decir, el nivel de desgobierno judicial en México era de tal calibre que algo había que hacer, pero claro, no está muy claro que esto sea lo que haya que hacer. Entonces, como mínimo, porque hay casos sonados en donde el gobierno de Claudio Sheinbaum ha tratado de salir al paso diciendo que, bueno, que la gente elija, que luego la criba respecto a la idoneidad de los candidatos, porque había candidatos, por ejemplo, a jueces que eran conocidos abogados de narcotraficantes. Entonces, claro, que ese señor sea quien vaya a tomar decisiones sobre quién va a la cárcel y quién no va a la cárcel, suena como muy a chiste, pero es que actualmente también ocurre. Entonces, claro, es un poco, ocurre, me refiero, que hay una connivencia evidente, sobre todo en las administraciones locales de México, entre el poder político, el poder del narco y el poder judicial y policial. Entonces, el gobierno de Claudio Sheinbaum lo que ha dicho es, bueno, la criba de idoneidad final la haremos a priori, una vez, a posteriori, perdón, en vez de a priori, una vez hayan sido elegidos los candidatos. ¿Cómo la van a hacer? Ni la menor idea, yo creo que no lo saben ni ellos. Esto es una cosa nunca vista en ninguna parte del mundo y seguro que algo había que hacer, pero me parece que es un precedente alucinante de llevar la democracia popular a un nivel que igual, mira, chico, peor que estaban igual no dejan de estar, porque abusos va a seguir habiendo. Lo más preocupante es que todo eso, si no va acompañado también de un desmantelamiento total, como están tratando de hacer con la judicatura en México, de la fiscalía de allí y de la policía, pues es muy difícil que un juez de Tamaulipas o de cualquier pequeña población mexicana pueda realmente llevar a cabo un cambio de rumbo respecto a la administración de justicia en aquel país, si luego los que le tienen que apoyar, las instituciones que le tienen que apoyar, no solamente no le apoyan, sino que se dedican a hacer la vida imposible, ¿no? Así que, bueno, ese ejemplo de México, con ese ejemplo de México me quería ir, porque me parece fascinante desde el mismo punto de vista que la tesis abstencionista de, ay, del ensayo sobre la locura, ¿no? Sobre la De ceguera de la Saramago. ceguera, ensayo sobre la ceguera, perdón, sobre Sobre la locura fue el segundo, sí, la sobre ceguera. la ceguera, ¿no? Que planteaba la tesis de qué pasaría si nadie fuera a votar, ¿no? En unas elecciones. Así que bueno, ahí lo dejamos, Manolo. Pues muy bien, la semana que viene nos escuchamos otra vez. Pues si quiere la audiencia, aquí estaremos.
Y si no, también. Hola, castigados, ¿no? Jefe castigado. Aquí se hace lo que es eso. Aquí se hace lo que diga el jefe. Democracia. Eso se Ahí ya llama. lo veo, ya. Democracia, sí. Vale, pues. Salud. Hasta la semana que viene. Salud.